Esto es Raíces. Otro soporte, la misma idea. Mujer de la isla, parada en la costa, en los ojos un resplandor de agua correntosa. Sobre el largo poncho de arena me llora tu sombra, con tus dos gurises, dos escarapelas. Al cobijo del delantal, fogueada bandera, la mirada quieta y dolida, buscando una vela. Él andará nutriendo o recorriendo espineles. Lo dice por conformarse, pero es muy tarde y no vuelve. No te canta el viento que empuja en la tarde, solo el agua con su temblor en tus pies descalzos. Hay olor a noche en el aire callado de sauces. Mujer de la isla, parada en la costa, en los ojos un resplandor de agua correntosa. Hay un largo llanto de arena que quiebra tu sombra. Él andará nutriendo o recorriendo espineles. Lo dice por conformarse, pero es muy tarde y no vuelve. América Latina. Prioridad de Raíces. Reencuentro de Raíces y además reencontrarse acá con todo el equipo, con Patricia Barral, con Carito Arienti, y hacerlo con uno de los íconos de la música argentina, del cancionero argentino. Es uno de los placeres más grandes. Lo hacemos con Carlos Pino, que ha sido una voz de las únicas, de esas que son casi como imprescindibles si se quiere hacer la historia de nuestro cancionero. No iba a decir folclore porque creo que es de nuestro cancionero en general. Popular, del cancionero popular. Muy bien, Carlos Pino. Y muchas otras cosas más. ¿Cómo? Y muchas otras cosas más. Porque claro. Vos me estás diciendo tantas cosas que dice y más todavía. Dale. Y las que voy a hacer. Qué impresionante, ¿eh? Te has largado como solista en distintas etapas, pero ahora es como una etapa diferente. Porque el disco que se llama Contraolvido, que es toda una definición, con respecto a una historia de vida y una historia de canto y una historia de todo que incluye la política, ¿no? Exactamente, yo creo que, bueno, nada es igual, cambia las cosas y bueno, yo tengo por concepto, digamos, me abrazo a la música popular. Me abrazo a nuestra costumbre, a nuestra, ¿cómo diríamos? Nuestra cultura, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco lo que allá hacíamos con los trovadores, los textos, los temas, qué es lo que cantamos, qué es lo que conviene cantar. Y yo creo que
no es solamente para divertir, porque, bueno, hablábamos, siempre sostengo, yo digo, yo no podía cantar, por ejemplo, el Festival de Cosquín actualmente. ¿Por qué? Porque en Cosquín tenés que pedir temas que te hagan palmas y revolear el poncho y qué sé yo, y mis temas, mis canciones son para escuchar. Eso es muy fácil de darse cuenta. Y mis canciones, yo además lo digo cuando tengo mis recitales, que mis canciones tienen historias. Claro. Casi todas, ya sea romántica o lo que fuere, yo las conozco, las historias, y las cuento, ¿no? Se las cuento a la gente y después le canto el tema. Y yo creo que es una cosa, por ejemplo, orientarlo, o ¿cómo se dice? Al oyente para que escuche justamente, ¿no? Abrimos con Mujer de la Isla, de un grande, Chacho Müller, ¿no? Totalmente, claro. Bueno, yo recién te decía, ese tema tiene un dramatismo impresionante, porque ella ve que su hombre no vuelve, salió a recorrer el Espinel, a lo mejor, a andar por el río, y tiene dos gurisitos que se prenden de la pollera de ella en la orilla del río, mirando a ver si viene su hombre, ¿no? Y el dramatismo es que la canción al final dice, pero es muy tarde y no vuelve, y queda ese interrogante, ¿no? ¿Habrá vuelto? Y esas cosas se viven en las islas, ¿no? Claro. Vamos a aclarar que de muchos años vive, muchísimos años, instalado en Rosario, Así es. donde estaban instalados también en un barrio los trovadores, Claro. y vivían en una especie de comunidad, cada uno con sus casas, ¿no? Así es. Y bueno, pero que de nacimiento sos chaqueño. Así es. Bueno, la historia de Carlos Pino, voz singular de los trovadores. Te ubicamos que desde el punto de vista técnico, ahí en los trovadores, ¿qué voz ejercías? Carlos Pino, ¿qué registro, digo? Segundo tenor, digamos. El segundo tenor. Segundo tenor. Pero el segundo tenor que en la estructura de los trovadores, tan renovadora, tan distinta, ¿no es cierto?, Sí. a los otros conjuntos, Sí. esa dupla de tenores que eran vos Y Romerito. y Romero, alternaban en los arranques, en el protagonismo de distintas obras, ¿no? Claro, bueno. Mira, vos sabés que es curioso porque por ahí si yo te dijera que nosotros mismos ni nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo, o sea, o mejor dicho, la resultante que iba Sí. a ser, que íbamos a hacer los trovadores cuando empezábamos a cantar, qué sé yo. Bueno, eso es muy incierto, o sea, pasa con las canciones también, cuando vos componés un tema, yo no puedo decir este tema va a ser un golazo porque estaría mintiendo totalmente. La gente hace si ese tema les gusta o no les gusta. En el caso del grupo Los Trovadores en aquellos tiempos, yo creo que lo que predominaba ahí, que siempre lo pongo como ejemplo, desde el primer tema nomás, desde el Puente Pessoa, que era una canción muy popular en la zona de Corrientes, Chaco, la zona litoral. Por supuesto. Ya se conocía. Un chamamé muy popular. Pero se conocía así tal cual se puede cantar en un duito, chamamecero, como hasta hoy lo hacen. Pero nosotros, gracias a Gómez, que era A Eduardo Gómez. el arreglador del grupo, se le dio por hacer ese arreglo y resultó ser una curiosidad total. No, resultó salvo con una especie Claro. de gran golpe de gracia para los trovas. Claro, con ese Porque, con pero hay ese dos arreglo. cosas ahí. Primero, A ver. los arreglos de Eduardo Gómez. Sí. Y segundo, Sí. y tan importante como eso, es que los trovadores ingresan la música del litoral, ingresan el chamamé, mal visto hasta ese momento, entre Totalmente. comillas, por las clases medias, por Exactamente. cierta intelectualidad, que no entendía de qué se trataba, despreciado. En Cosquín pasó eso. Despreciado. Y resulta que los trovas instalan con una maravilla de arreglos y con una maravilla de voces, Sí. instalan el chamamé, y ustedes le tocaron en andas en Cosquín. Bueno, pero fue una mira, yo recuerdo que nosotros grabábamos la CBS en ese tiempo Sí. y teníamos un director que, ¿cómo se dice?
Artístico. director artístico de la CBS, que era John Lear, que era un inglés. Sí, un inglés. Un tipo hermoso, buenísimo. Nos trataba muy bien. Cuando llegábamos nosotros de Rosario, en ese tiempo ya el puente empezó ya estaba en el oído del público, de la gente, y él los traía a los diarios, decía, pasen muchachos, pasen. Y dice, siéntese, nos atendía, ¿no? Y venía con el diario y decía, miren muchachos, y miraba cómo es la lista de las notas. No, el rating. De lo que habían vendido, de lo que de los ratings de escuchas. Claro, estábamos a la cabeza del rating, atrás nuestro que venía los Beatles. Mirá vos. Estuvimos como 6 meses arriba de los Beatles. Increíble, yo digo, ¿cómo nos Insólito, guardamos? ¿no? ¿Cómo nos guardamos esa página nosotros? Pero ¿por qué nos guardaban? Bueno, ¿y qué sé ¿por qué yo? nos guardamos? Digo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que Pasaba, ¿viste? somos de una generación que no guardaba nada, iba viviendo el momento. Sí. Y bueno, y eso pasó. No, fue increíble lo de Puente Pexoa. Fue increíble. Sí. Increíble. Y hasta hoy te digo, ¿eh? Sí, claro. Hoy yo lo canto y la gente se levanta, se pone de pie. Y sí. Bueno, y ahí cuál era el otro misterio, era mi voz, por ejemplo. Sí. Que yo siempre, en los primeros tiempos, yo no entendía por qué, si yo lo admiraba a Romerito. El cantor para mí era Romerito, esa voz tan clara, qué tenebrazo, ¿no? Tan como cristalina, ¿no? Claro, entonces ahí yo decía, ¿por qué me lo dan a mí si Romero canta muy bien? Pero claro, era mi voz litoral. Vos le dabas el color, el tono, y todo la eso, especificidad, ¿no? Del todo litoral. Eso creo que hizo a que el tema resulte lo que resultó. Y también lo cuento como anécdota porque Gómez me hizo pegar un zapucay a mí, cosa que yo discutía con él, le decía, ¿por qué no se puede pegar ahí? No tiene sentido. El zapucay es una situación cuando vos te sale del alma por alguna emoción muy especial. Sí. Pero no ahí en ese tema romántico de amor. No tiene nada que ver. Y él me dijo, no, pero vos tenés que pegar. Y bueno, pegué el grito también. Eso también surgió. Atrajo. También fue un atractivo. Fue muy intuitivo en eso, Eduardo, ¿no? Yo creo que sí. Porque lo demostró en varias cosas, en varios temas. Arreglos impresionantes. Y muy dejado de lado también, ¿no? En ciertos círculos, olvidado. Sí, de todo posiblemente lo que hizo. Debería tener más reconocimiento. Y sí. Pero él murió. Claro, falleció. Lamentablemente, ¿no? Y bueno, pero así se fueron dando una serie de temas después del Puente Pessoa que todo y que yo también seguía pensando, porque después yo canté Para ir a buscarte, que también fue un éxito en la gente. No, que Para ir a buscarte lo cantaba yo, después canté no Cielito mío, después canté Canción de lejos, y todas esas canciones eran... Sí. Mirá, Para ir a buscarte, Canción de lejos y Cielito mío, no es que no me guste escucharlo por otros cantores, me encanta. Sí. Y algunos han hecho versiones, pero la versión tuya me demuele. Bueno, demuele esas versiones. Mira, y yo lo estoy repitiendo en las notas por ahí porque digo, el tema es hermoso, desde ya. Lo canto yo, macanudo, no puedo decir nada en ese sentido. Pero lo que más me gusta de ese tema es el corito de 4 voces que me acompaña. El coro que viene detrás mío, siguiendo los acordes. ¡Qué cosa más linda! Está entero ese tema, redondo. ¡Qué hermoso! Bueno, esas eran las cosas de los trovadores, ¿no? Ahora, los trovadores, pero vamos por parte, ¿no? Sí. Los trovadores generaron una mística muy especial, ¿no? Sí. Porque después los trovadores no solo estaban primeros en venta en determinado momento con Puente Pexoa, sino que también generaron una mística dentro del campo universitario, por ejemplo. Ah, sí, totalmente. Porque ustedes combinaban las canciones de la actualidad de ese momento, estamos hablando de los 60, los 70, las combinaban. Las canciones que proponían los Tejada, los Isela y toda la generación, que mal llamado canciones de protesta, en realidad eran testimoniales. ¿No? Sí, testimoniales. Combinaban con canciones muy populares como estas, ¿no? Mira, era una cosa que realmente te digo, yo todavía no lo puedo definir
¿qué pasó? Porque era muy curioso, porque nosotros, por ejemplo, veníamos acá y llenamos el teatro del Gran Rex, por ejemplo. Sí. Cuando veníamos un viaje de Europa, hacíamos lleno el teatro. Y de pronto íbamos a cantar al Festival de las Perdices en el medio del campo lleno de gauchos, lleno de gente y firmando autógrafos los gauchos. Entonces entramos en todas las capas sociales. Exacto. ¿Entendés? Y eso no se daba en todos los grupos. En todas las capas sociales claro, nosotros estábamos. Yo creo que fue el grupo que entró así, en forma tan directa, ¿no? Bueno, fue un fenómeno realmente. Sí. ¿Por qué sucedió? No sé. Bueno, estamos dando algunas líneas. claro. Claro, bueno, estamos tirando. Y volvemos otra vez a lo que es la cuestión popular, ¿no? O sea que nosotros, ahí donde yo tengo la duda, os digo, porque nosotros, por ejemplo, con esos arreglos que no eran nada sencillos, o sea, nadie podía casi imitarnos a nosotros en los arreglos, no, porque era una cosa muy bien trabajada. Y bueno, y caíamos también en los festivales del interior, en una doma, qué sé yo, como también caíamos acá en Buenos Aires, en los teatros. Sí. O sea, por eso digo, hemos entrado en todas las capas sociales que yo no sé si otros lo han logrado. El repertorio, ¿no? es fundamental ahí. Por eso digo, los no sé, arreglos son fundamentales, claro, porque eran distintos. Sí, sí. Ustedes no hacían, primero, no hacían la dupla de dos, por ejemplo, los chalcha, ¿no? Ajá. 2 y 2, ¿no? No. No hacían, incluso lo de los fronterizos, que avanzaron sobre eso. Y tampoco hacían, suponete, los de los Upay, que son contemporáneos, sí, que eran más un coral europeo, claro, de tinte europeo, ¿no? Ustedes hacían otra cosa. Claro, hacían algo que tenía que ver más con la tierra, ¿no? Sí, por eso te digo. Y con la belleza. Es medio como para estudiarlo y volver a analizar a ver qué pasó ahí. Pero es real lo que está diciendo. O sea, nosotros éramos ídolos, digamos, para mucha gente, pero para todas las capas sociales. Eso es muy importante. Yo cada vez que subo en Facebook algo de ustedes, lo que sale de la gente es, ay, mis ídolos, los más grandes, los que seguía a todos lados, por ejemplo, los que hay, que viste como la emoción de nuestra generación y de la que siguió también, incluso y de las anteriores, que encontrarse de nuevo con todo ese cúmulo de aparte, pensemos, cuando digo repertorio, digo letras poéticas. Claro, bueno. Y músicas de primer nivel. Otra de las cosas que habría que recordar y que desgraciadamente hoy no lo tenemos, que son los poetas. Claro. Se nos murieron todos los grandes poetas de la década del 60, por ejemplo, ¿no? Y ya no están más. Y actualmente, ahí nos quedamos, creo. La poesía, fíjate vos qué importante además. Nosotros o cualquier otro grupo, en Cosquín, por ejemplo, trascendía por una canción. Y después los chicos, yo no sé si vos te acordás de eso, los chicos, los jóvenes, sí, se reunían en una esquina con una guitarra y cantaban esos poemas. Sí. Cantaban esos poemas, eran canciones que tenían unos poemas impresionantes, ¿no? Jaime Dávalo, la pucha, ¿te podrías recordar de eso? Bueno, desgraciadamente esos poetas no los tenemos más. Ahí yo creo que hubo una caída grande, digamos, que hasta hoy no se sucede, o sea... Yo reniego mucho, por ejemplo, buscando textos. Yo musicalizo, yo no escribo. Y tengo acá talento como Yelpi, por ejemplo. Como Rafael Yelpi, Rosarino. Y cada vez que lo veo le digo, escribí, por favor, dame texto que quiero musicalizar. Y no, son vagos. no me alcanzan temas. Y es talentoso Yelpi, es un talento. Pasan varias cosas, ¿no? Que en realidad me parece que va por el lado económico la cuestión. O sea, escriben, hacen las composiciones, las cantan, hay muchos de ellos, y resulta que no están capacitados para
por conocimiento, porque hay algunos poetas intuitivos, ¿no? Sí. No están por ahí capacitados, no tienen capacidad de arreglo, no tienen capacidades compositivas. Claro. Se dan una serie de cosas que tenían ahí los trovadores. Yo quería que Carlos Pino, estamos hablando de Carlos Pino, no sé ya a veces por dónde empezar, si por la vida de él, si por todo lo que les pasó a los trovadores. Yo fui una de las seguidoras, además de ellos, lo seguía para todos lados. Del último disco de Carlos Pino, solista, que se llama Contra Olvido. ¿Qué querés que pongamos del disco? No me digas lo que vos quieras, Entonces, ¿a quién le pregunto? ¿A vos? Yo te pregunto a vos. ¿Qué querés que pongamos? Y poner lo que configura el título de la canción, por ejemplo. El Contra Olvido, que es el track 6, que es tuyo, sí, y de Rafael Yelpi. Bueno, acá yo digo por qué yo quiero resaltar la figura de Yelpi, o sea, lo que él hace, ¿no? Fíjate que es un tema que toca un momento muy difícil que hemos vivido, muy doloroso, pero lo toca, fíjate de qué manera. No hay ninguna agresividad en absoluto, pero cuenta todo. ¿Pero de qué época? De la época de los militares. De la dictadura. De la dictadura militar. Ajá. O sea, ahí lo cuenta, ¿no? El Contra Olvido. Contra Olvido, sí. Bueno, vamos a escuchar Contra Olvido de Rafael Yelpi y Carlos Pino por Carlos Pino. Con el cuaderno ajado de la infancia, con el amigo desaparecido, con un amor secreto y un abrazo, vamos a caminar contra el olvido, con un temblor en medio del silencio, con un barrio sin nombre bien querido y una guitarra a golpe silenciada. Vamos a caminar contra el olvido, con la canción que ilusionó el pasado, con el poema que quedó escondido, con la inocencia, con los sueños locos. Vamos a caminar contra el olvido, un pedacito apenas, un rescoldo para encender la luz de la memoria, una pasión, una esperanza viva, una voz entre tantas voces, sola. Con un perdido aroma de glicinas, con un fervor que el tiempo no ha vencido, con el Neruda de la adolescencia, vamos a caminar contra el olvido, con el amor que sigue duradero después del miedo y el dolor sufrido, con un olor a campo y una estrella, vamos a caminar contra el olvido, con un destello de lejanos cielos, con la ilusión de un viaje sin destino, con el girar azul del barrilete, vamos a caminar contra el olvido,
un pedacito, apenas un rescoldo para encender la luz de la memoria, una pasión, una esperanza viva, una voz entre tantas voces, sola. Raíces. Una radio que se ocupa de lo nuestro. Para los más jóvenes, caso Patricia Barral, recién le preguntaba a Carlos Pino, ¿qué pasó con los trovadores? Bueno, acá ocurrió, los trovadores estaban muy identificados con una postura, no eran ajenos a lo que pasaba en el país. No, eran, en absoluto. En absoluto, digo. Carlos Pino. Eran personas que conocían el país, Sí. sabían de su gente, de su política, tenían una posición política tomada, y frente a eso la dictadura también arrasó con ustedes. Sí. A pesar de que vos lo estás marcando, pero nos fuimos, por ejemplo, militantes políticos, ¿viste? Pero sí, cantábamos Canciones, sí. con esa línea, digamos, de cantar las canciones que los calificaban ellos subversivas, o sea, no teníamos ninguna intención de golpear a nadie ni de matar a nadie con eso, por supuesto. Simplemente era una forma de pensar. Y bueno, eso nos costó a nosotros, nos costó que fuimos censurados, fuimos prohibidos y fuimos amenazados. Y te cuento esto porque yo tenía un hermano que trabajaba en prefectura, y cuando ya habíamos comprado la casa que vos decías que nos estábamos todos en el mismo barrio. Sí, decí el barrio. Parque Fiel. El Parque Fiel, de Rosario. Y resulta que, bueno, teníamos todos los hijos chiquititos, qué sé yo, sí, cada uno, y mi hermano me llama por teléfono y me dice, Carlos, dice, mira, acá llegó, en aquel tiempo, dice, por la Teletipo, llegó una lista y que viene la federal para acá. En la lista están ustedes. Y mi hermano me dice, rájense. Me acuerdo que yo los llamo a los muchachos y nos reunimos. Y empezamos a ver la situación esta. Y dijimos, ¿y a dónde vamos a ir? De hoy para mañana, ¿a dónde? Huir. ¿A dónde? No teníamos idea. Entonces, me acuerdo que empezamos a hacer desaparecer cosas porque habíamos estado en Cuba, por ejemplo. Esa cosa inocente, digo yo, porque ellos lo sabían todo, ¿viste? Por supuesto. Ya lo sabían todo. Bueno, disco del Che Guevara que teníamos, nota y qué sé yo. Hacer desaparecer ese tipo de cosas porque sabíamos que venía sobre eso, pero ya lo sabían ellos. Bueno, decidimos quedarnos. Nos quedamos a esperar. Llegó el día siguiente, pasó todo el día y no apareció nadie vino. Bueno, y ahí nos quedamos. Pero sí aparecimos en el diario, después en el Clarín, a 2 páginas, con letras chiquititas, todo lo que estábamos prohibidos y censurados. Entre todo eso que estaba ahí, estábamos nosotros. Entonces no podía, pero además era una cosa insólita, Blanca. Vos prohibían en una canción, por ejemplo, no te permitían que vos mencionaras la palabra obrero, jornal, pobre. Fíjate vos qué ridículo, ¿no? Y nosotros cantábamos, cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan, los hacheros, los obreros. Y bueno, eso fue todo. Sacando cuenta, yo digo, nosotros creo que estuvimos vigentes 13 años, nada más. Y después nos cortaron
las alas y no pudimos hacer más nada. Y yo lo cuento también como anécdota porque en ese tiempo hacíamos la gira de Docta, ¿te acordás? Sí. Bueno, trabajábamos todos los días, salvo los lunes, en el país, recorríamos el país. Aclaremos que era la empresa de representantes más Claro. grande que había del mundo folclórico. Claro, ¿no? entonces Docta. era hermoso además porque ganábamos buen dinero, porque trabajábamos todos los días. Y bueno, como también nos conocíamos con la gente de los festivales que organizaban, porque íbamos todos los años. Y bueno, teníamos cierta relación, ¿no? Y lógico. Y nos llamaban por teléfono. O sea que esto fue muy significativo, ¿no? La gente de los propios festivales nos llamaba por teléfono y nos decía: muchachos, ustedes saben que nosotros, si fuera por nosotros, ustedes son números puestos acá en el festival, pero no los podemos traer, no los podemos contratar porque corremos el riesgo de que nos cierren el festival. Discúlpenos. Y así fue. Y no pudimos trabajar más. No pudimos trabajar más. Fue muy triste porque cada uno se fue yendo a hacer a lo que podía hacer, otra cosa. Yo me quedé también mal, no sabía qué hacer. De tanto en tanto una reunión con amigos, un asado. Y ellos fueron los que me fueron empujando. Me dicen: negro, lárgate solo, cantá solo. Y así fue, despacito. Yo además desacostumbrado totalmente porque yo nací en un grupo y después subirme solo a un escenario tenía el terror para mí. Claro, viste, todo eso fue una dificultad para mí. Hasta que, bueno, no tenía otro remedio que seguir haciendo lo que, gracias a los amigos te digo, ¿no? Algunos me aconsejaron muy bien. Pero me costó muchísimo. Y fíjate vos que recién, ahora a esta altura de mi vida, estoy recibiendo, yo digo, una de las cosas más lindas, el reconocimiento, ¿no? Que me está pasando ahora. Claro. El reconocimiento no solo de la gente, sino de los colegas. Eso es muy lindo. Es muy lindo. Claro. Y se desparramaron. Y claro. Sorena se fue a Mendoza. Y después, cuando vuelve la democracia, digamos, con el gobierno de Alfonsín, volvemos a intentar nosotros. Volvemos a la grabadora. Hicimos un demo, nos juntamos y grabamos un demo, 2 o 3 temas. Y fue Pollini, me acuerdo que fue el representante a la grabadora. Y estaba el mismo gerente que estaba cuando grabábamos nosotros, Piombi. Y escucha el disco y Piombi le dice: qué bárbaro, los trovadores siempre suenan una maravilla, dice los trovadores. Dice, pero dice, ahora no, la compañía está en otra cosa, dice, finalmente le dice: ¿sabe qué? Dice, tráeme otra Soledad. La Soledad venía al galope, ¿viste? Entonces prefirieron otra Soledad y no meterse otra vez en esto que con nosotros, que podía haber otro problema. Supongo que deben haber pensado eso. Y no pudimos grabar tampoco. Así que ¿Y había venido Romerito? ¿De Estados Unidos? No, era antes que él se fuera. Antes que se fuera Romerito. Claro, estábamos todos acá. Y bueno, y por eso te digo, las cosas que nos han pasado, ¿no? Fuimos exiliados en nuestro propio país, cuando otros que no eran tan importantes a lo mejor como nosotros se fueron y volvieron con gloria. Acá les abrieron las puertas a todos, los han premiado, y nosotros no fuimos reconocidos en absoluto por nadie. No, nunca. Nunca. A pesar de que una vez lo hablamos, ¿no? Lo hablamos. Pero no. En fin. Hablemos de una cosa más linda. Señor Carlos Pino, ¿vamos a escuchar algo más? Porque quiero... Carlos Pino vos sos hijo de paraguayos. Así es. O sea, habla guaraní muy bien. Pronuncia... Y acá hay un tema en guaraní, que es de José Asunción Flores, el padre de la guarania, el gran compositor de la guarania. ¿Sabés por qué? Hoy lo explicaba también, digo, porque en Paraguay no tenían muchos ritmos, ellos, ritmos, ¿cómo se dice? Dentro de
La polca. La polca, la galopa y el creí, que era una especie de chamamé medio saltadito y nada más. Le faltaba la parte romántica y eso fue lo que se dedicó a Asunción Flores, que hizo la guarania, tipo polca, digamos, pero el mismo tiempo que tiene la polca, pero mucho más lento. Y es muy romántico. Y el paraguayo es romántico que yo digo, si ustedes... ¿Sabe por qué digo esto? Además, porque no se puede traducir eso. Porque es intraducible. Hay cosas que no suena lo mismo cuando la traducí que lo que dice. El paraguayo le pone a la mujer, qué sé yo, digo, debe de redetirse una mujer. Se redite. Y bueno, yo digo porque digo derretirse porque realmente es hermoso de qué manera él trata a la mujer. Y este es un tema romántico totalmente. Lo único que acá se puede apreciar, bueno, además la melodía, ¿no? Una melodía tan dulce, ¿no? Bueno, otro personaje muy perseguido por Stroessner, por la dictadura de Stroessner, que se exilió en la Argentina, Flores. Sí, claro, yo lo conocí a don ¿Vos lo conociste a Flores? Sí, a don José. Bueno, muere acá Flores. Claro. Pero los restos fueron repatriados después cuando la llegada de la democracia, digamos, o otro gobierno en Paraguay. ¿Democracia? Sí, bueno, por eso te dije. Democracia en Paraguay. Puse las comillas que no se ven por la radio, ¿no? Qué sé yo, uno piensa en cómo lo destituyeron a Lugo, por ejemplo, y bueno, claro, en un plumacito nomás, votaron y a otra cosa mariposa. Pero bueno, él fue muy reconocido acá, porque la guaraña prendió acá a raíz de Flores. Bueno, acá está una guaraña, ¿cómo se llama? Nerendape Ayú. ¿Qué significa? Vengo junto a ti. Bueno, por Carlos Pino. Setegui ayunerendape romo morasewi maitewi ve mareiko shepuape she esperanza mi borai juhauhewi amanom botama koapean muahebo Anye sunandeve ande powivepa Shemboumi Hey bandereje los cariacuera peimandua Kunyandaru música por Aisha naimbo yoyahai Sheka tu haeva cada caru dereje a pensaro y catu baira pico se shui añembo esara Azucena blanca reacuaburei Ellos y azucena toroje tu mi
tungau hina ko sere kobe ai po hangwa roja pipepe nerenda pe aju nerenda pe aju. Raíces. Una radio que se ocupa de lo nuestro. Estábamos hablando acá con Carlos Pino y él me decía que esta guaraña de José Asunción Flores habla de una azucena y del perfume, pero que es difícil traducir exactamente, Claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice azucena blanca, le dice él a ella, ¿no? Sí. Mi azucena blanca, gracua bureí. Mirá si es difícil el guaraní, anda a decir esa palabra. Gracua bureí. Olvídalo, yo no voy a intentarlo. Dice que huele hermoso, ¿no? A ella le dice. Y dice, Eyucha Azucena Torojetumí, vení que te quiero oler, ¿no? Sí. Qué imagen la del perfume, ¿no? La del aroma, ¿no? Claro, el aroma de Che, la mujer. Carlos, ¿por qué tus viejos vinieron a laburar a la Argentina? ¿Cómo fue? Sí. Mis padres son paraguayos. ¿De qué lugar son? Y mis dos hermanas de Asunción vinieron. Ajá. Ellos, y mis dos hermanas mayores paraguayas también. Y fue contratado mi papá por la Forestal en aquel tiempo al Paraguay. O sea, lo ubica por vía un amigo de mi papá, lo ubican porque mi papá era carpintero y construía las casillas de madera para los empleados de la Forestal. Y digo los empleados porque la peonada vivía en los alrededores del pueblo en rancho de paja y barro, ¿no? Y bueno, eso hacía mi papá, trabajó duro ahí construyendo casillas de madera, que inclusive hay una, a mí está filmado eso, yo fui hasta allá, me llevaron un día, me filmaron ahí la casa donde yo vivía, donde nosotros vivíamos, en Colonia Baranda, que era una casilla de esas que construyó mi papá. Y bueno, eso ¿En qué año vino tu papá? Y O ustedes, digo. yo no me acuerdo bien. Porque vos naciste en el Chaco. Sí. Sí. Mi papá vino a Puerto Tirol, no me puedo acordar en qué año, pero ponerle, voy a tirar una cifra más o menos, 47 y 1938, 39. ¿Por ahí? Por ahí. Sí. Y Porque ahí es donde se produjo, ahí en la Forestal, el levantamiento que terminó en una masacre, ¿no? La tragedia de en la Villa Forestal. Guillermina fue eso. En Villa Guillermina. Esto fue, estoy hablando yo de Colonia Baranda, mi pueblo. Ah, en otro lugar fue. Sí, donde yo nací. No, Y yo y mi pensé que hermano- me decías lo de Villa Guillermina. Sí. Bueno, Yelpi trabajó eso, ¿no? Claro. Yelpi. Claro, también ha hecho una esas cosas, sí. Que yo grabé un tema que se llama Santa Fe al Norte, justamente donde él cuenta Bueno, es de la Forestal, de la Forestal. de la obra de Yelpi. Bueno, ahí en el pueblo donde yo nací había una fábrica de tanino, además, ¿no? Ah, Y la fábrica, o sea, el pueblo vivía de la fábrica de tanino y del monte, por supuesto, no solo tanino, sino maderas, durmientes y el quebracho colorado que producía el tanino. Y la fábrica se cierra en el 47, creo, y en consecuencia nosotros nos tuvimos que mudar. Bueno, eso fue una cosa muy también trágica, ¿no? Y triste, porque yo recuerdo, yo era muy chiquito, pero recuerdo cuando nosotros nos fuimos a otro pueblo, porque se fueron todos, sino la Forestal levantó todas sus cosas y se fueron. Y cerraron la fábrica de tanino y la gente vivía de eso, así que se quedaron mirando los unos a los otros y se tuvieron que ir a otro lado.
¿Y ustedes qué hicieron? Lo único que nos dejaron estos ingleses ahí en este caso fue, en todos los pueblitos forestales, las vías, que todavía se puede recuperar, porque puede pasar el tren por ahí, ¿no? Lo único que dejaron. Y nosotros nos mudamos a otro pueblo que muy cerca del límite con Santa Fe, que se llama Basail, sobre la ruta 11. Y ahí fue cuando yo fui a la escuela primaria, por ejemplo, ¿no? Y hice toda la escuela primaria y terminó la escuela primaria, y yo, mi hermano más grande que yo, que somos los últimos de la familia, bueno, íbamos creciendo a todo esto, tampoco no había nada que hacer, ni siquiera trabajo había, porque vos decís, bueno, podía ser peón de campo, peón de monte ya no existía, el monte desapareció de esa zona, donde, bueno, y una hermana mía que se casó después va a vivir a Rosario, y ella fue Alejandrina, que nos invita a que vayamos a Rosario. Y yo ahí vinimos a Rosario, y entonces a estudiar, yo empecé a estudiar la secundaria y a trabajar. Tenía 15 años yo. ¿Y en qué trabajaba? Trabajaba en un taller metalúrgico, que mi cuñado me lleva ahí porque estaba a 6 cuadras de mi casa más o menos, y él me decía, ¿te conviene acá? Y dice, hay otra fábrica muy importante, pero dice, pero esto te queda cerca, porque si vas a tomar el ómnibus, dice, te vas a perder. Y era cierto, yo recién llegaba yo, que si me tengo que tomar un ómnibus, era todo extraño para mí. Y acá viene lo más curioso, porque yo fui un viernes y bueno, me toman como en ese tiempo había una categoría que se llamaba aprendiz. Sí. Entonces me toman como aprendiz y me dice, bueno, venga el lunes, dice, con ropa de trabajo. Y ya está. Bueno, me voy ahí, y éramos poquitas, seríamos 15 personas, más o menos calculo yo, que seríamos a lo mejor 18, no me acuerdo bien. Y ahí me encuentro con un personaje que trabajaba ahí. ¿Quién era? Romerito. No. Te lo juro. No, Romerito trabajaba ahí también. Trabajaba ahí. Mirá vos. Y lo más curioso de todo esto es que después... ¿Y ya cantaba Romerito? Sí, era tanguero él. Le gustaba ¿Era tanguero? Tanguero. Sí, era tanguero. Cantaba, pero digo, el primer encuentro con él cantando fue en la fiesta de fin de año, viste, el tablón, el asado, el taller, viste, para festejar el cumpleaños, el fiesta de fin de año. Sí. Y ya sabía, yo venía ya cantando, entonces me dicen, ¿por qué no va a buscar la guitarra? ¿Y vos no cantaba? Sí, ya cantaba. Ah, vos ya cantaba. Ah. Entonces voy a buscar la guitarra, yo me pongo a cantar mis cosas, viste. Y Romero cantaba vals, algunos tangos que yo lo podía acompañar, viste, pero no mucho. Pues yo no sabía mucho de tango. ¿Pero vos qué cantaba? Y yo cantaba mis cosas de Chaco, de chamamé y cosas así. Chamamé, claro. Bueno, y ahí nace la relación, digamos, con Romero de la parte cantada. Y ya los trovadores del norte ya estaban sonando. Sí. Que en ese tiempo cantábamos danza nosotros, porque el boom del folclore en ese tiempo era la danza. Los clubes hacían todo peña. Sí, había para bailar. Decenas y claro. Centenares de peñas. Todos los días en algún club tenía su peña. Y nosotros íbamos a cantar ahí, o sea, primero se metió Romero. Y Romero, en consecuencia, después que se ve que le faltaba un cantor, me invita a mí. Entro yo también a cantar, ¿viste? Y resulta que, bueno, yo estaba haciendo estaba trabajando, estaba haciendo la escuela secundaria de noche, qué sé yo, y llegó un momento que yo digo, no aguanto más, ¿viste? No podía. Entonces dejé. Y al poco tiempo vienen a buscarme otra vez, porque había salido un viaje a Europa. Y eso también es importante que se los cuente, porque resulta que este viaje a Europa nace de un festival organizado por la Federación Juvenil Comunista en Viena, en Austria. Y era una invitación a todo, digamos, la parte arte y costumbre de los pueblos, y concurrimos 118 países, me acuerdo. Y todo esto nace porque el padre de los Rubín era un funcionario importante del Partido Comunista. Y por eso nace la conexión, ¿viste? Claro. Y bueno, y así fue. Y fuimos allá, que hoy veníamos comentándolo con Sonia, digo, esto fue en el año 59. Y nos encontramos con también una delegación de Cuba,
que hacía un año que había tomado poder Fidel, ¿no? Claro. Un año, había un entusiasmo, ¿viste? Bueno, y tuvimos encuentros con varias delegaciones, nos mostrábamos cosas, nosotros cantábamos, ellos mostraban sus artesanías, cosas así. Fue una cosa realmente, para mí fue hermoso, ¿no? Hermoso. Pero escúchame, de donde venías vos, un pueblito que ha arrasado además porque se habían ido todos los ingleses, ¿no? Después la devastación que hicieron, ¿no? A poder ir a Viena, a cantar, a compartir con tantos... No, fue una locura para mí. Con tantos jóvenes, ¿no? Todos jóvenes, sí. Bailamos un vals vienés, me acuerdo, todo dentro de un estadio de fútbol era todo. Salimos toda la cancha, digamos, el centro del estadio, y ponen el vals y nos entreveramos con quien fuera, agarramos, viste, una chica y bailábamos el vals. Qué cosa más linda, mirá qué recuerdo. Y bueno, y a raíz de eso viene que también después a nosotros nos queda el mote de comunista, viste, porque se da esa circunstancia así, ¿no? Lo que pasa es que más allá de comunista o no comunista, el tema es que ustedes habían adoptado lo que hablábamos al principio, con respecto a la canción. Sí, la canción no debía de ser vana, pero ni vacua. La canción debía decir algo desde el punto de vista poético, pero hablar de la condición humana en distintos aspectos, desde el amor por supuesto, hasta la situación de ese que vos hablabas, el poema de Ariel Petrocelli, Cuando tenga la tierra, hasta ese, ¿no? Bueno, pero y son cosas que todavía existen y van a seguir existiendo seguramente, ¿no? O sea, por supuesto. Las clases sociales, el pobrerío por allá. Mira, Blanca, yo me paso diciendo de que la mayoría de los argentinos no conocen nuestro país. Totalmente de acuerdo. Yo tuve la oportunidad, gracias al grupo, andar mucho por mi país y no sé si conozco todo, si estuve en todas las provincias. Es tan diverso. La sociedad, digamos, en las provincias, cada provincia tiene sus costumbres, su folclore, su cultura, sus comidas, y es una maravilla realmente. Sí, totalmente. Es una maravilla, pero repito, la mayoría de los argentinos no conocen nuestro país. Sí. Porque es tan grande nuestro país. Y tan diverso, por suerte. Y tan diverso además. Bueno, eso lo hace maravilloso justamente. ¿Y con qué paisaje, por favor? Bueno, pero también está la pobreza ahí. Claro. También está por supuesto. Pobreza. Y eso continuará desde los años que tengo yo hasta que empecé a entender las situaciones de lo que es la pobreza, por ejemplo, o los pueblos, de ver esas cosas. Yo digo, eso ya está de hace años atrás, está igual. Hoy está igual, ha cambiado muy poco. Recién ahora en las poblaciones más o menos grandes, pero bueno, yo creo que hay que prestarle más atención a eso. Que hay que ahondar más, decís vos, en lo social. Pero por supuesto, o sea, la culpa también, yo digo, claro, por ahí pensando en el porteño, digo yo, claro, ¿qué es lo que más cerca le queda cuando tiene 3 días libres? ¿A dónde van? Mar del Plata. Mar del Plata. Y yo digo, Mar del Plata es el mismo despelote que Buenos Aires, pero con mar. Claro. Tiene el mar. O peor a veces. Sí. Y si no es Mar del Plata, acá el Uruguay, ¿no es cierto? Pero bueno, claro, ahora se los está demás le queda a diversificar. lejos. Los jóvenes, por ejemplo, van mucho al norte, van ahora a zonas del litoral, van a la Laguna de Iberá. Y al sur también. Están empezando a moverse. Pero eso es lo que debe al sur, ser. a la Patagonia. Ojo, que estamos hablando de mucha distancia, es cierto también. Sí, es cierto, es por cierto, supuesto. Queda muy lejos, ¿no? Sí. Carlos Pino, ¿qué querés que pongamos? Y lo que a usted le guste, a ver que le Y hay muchas cosas lindas acá. ponga una linda. Me interesa que hayas puesto un tema de Arsenio Aguirre, otro gran compositor. Ahí está otra historia. Otra historia. Y dice, me dijo Antonio Tarragorro, me dice, al viejo le pasó eso. Lo que dice la canción. ¿En serio, Arsenio? ¿Eh? Sí, él sabía. Sí, algo sabía él. Me dije, al viejo le pasó eso.
Él lo sabía en forma directa, digamos, porque estuvo casado años Claro, con cuando la estuvo hija con- de Arsenio Aguirre, aclaremos, porque con la si perla no, no se va a argentina. entender por qué sabía tanto. Por la perla argentina, claro. El tema de Arsenio Aguirre por se esas llama cosas. Por esas cosas, y es el track 8 de este disco que estamos presentando por segunda vez, porque el anticipo lo dimos en Aquella vez. verano. Sí. En Radio Cooperativa. Ajá. ¿Te acordás? Sí, sí, me por acuerdo. teléfono, que te llamamos a Rosario. Contra Olvido, de Carlos Pino. Ya se va, mi bien, qué triste va, ese es mi amor. En su mirada se enredó la noche, la fría noche de la desolación. Por esas cosas tontas de la vida se queda sola como me quedo yo. El silencio que puede herir con ella fue, no me lloró. Que una lágrima a veces nos detiene, la arrogancia se para y es dolor. Por esas cosas tontas de la vida se queda sola como me quedo yo. Estaba junto a mi guitarra, junto a mis cosas tan pobres como yo. Ahora que el invierno de los años grita que es tarde para decir adiós, por esas cosas tontas de la vida se queda sola como me quedo yo. Antes que me pueda olvidar, ¿qué pasará, pobre mi amor? Porque la huella del olvido es llanto, morir un poco es enlutar la voz. Por esas cosas tontas de la vida se queda sola como me quedo yo. Vendavales de nieve al fin siento llegar, nos alcanzó. Está nevando sobre los viejos sueños que compartimos como la luz del sol. Por esas cosas tontas de la vida se queda sola como me quedo yo. Estaba junto a mi guitarra, junto a mis cosas tan pobres como yo. Ahora que el invierno de los años grita que es tarde para decir adiós, por esas cosas tontas de la vida
se queda sola como me quedo yo. Raíces, la radio. .com. Bueno, Carlos Pino, esto es como se dice un aperitivo, una picadita, ¿no, Patri? Esto ha sido una picadita de reencuentro, Ajá. porque hace mucho que no nos veíamos. De veras. Yo engordé y vos enflaqueciste. Tengo que volver a hacer régimen, ¿viste? Che, es una maravilla el disco, ¿eh? Bueno. Es una maravilla. En otro momento vamos a poner Samba del Chaguanco porque estás acompañado por la autora, por la compositora Hilda Herrera. Sí. El poema es de Nela Castro, un poeta salteño también a quien tuve el gusto de conocer, periodista. Yo no lo conocía. Periodista y fuimos compañeros de un diario. Mira qué linda. Con Nela Castro. Samba del Chaguanco es una maravilla. Sí. Has elegido cosas realmente bellísimas. No, está también Ramón Ayala. Sí. Bueno, y Elpi ya lo hemos nombrado. Estás acompañado en algún momento por Melania Pérez, por Jorge Giuliano, por Quique Condomí, por Antonio Tarragorros también, ¿no? Sí. Así es. Sí. Y él pone su bocadillo, como siempre, al final del tema. ¿Qué hizo? Su bocadillo, bueno, no puede dejar de hablar, él algo tiene que decir. Y dice algo ahí, al final del tema. Ese es el número 5, que podemos dejarlo transcurrir, y con eso te digo, se llama el tema Corazón de Greda. Corazón de Greda. Carlos Pino y Antonio Tarragorros, con Antonio Tarragorros. Y según Carlos me Pino. dijeron algunos, pero no de acá, de allá de Rosario, porque parece que allá en Rosario sucedió esto, sí, que tuvo un amorío por ahí que anduvo muy mal. Antonio. Sí. Sí, anduvo re mal. Anduvo re mal, no sé qué le pasó. Pero mucho tiempo. Por una cuestión de amorío. Y bueno, él siempre, viste, que se mete. Claro, él se mete mucho más amorío, viste. Enamorado. Pero bueno, ahí se había metido mucho con una rosarina. Claro, bueno, eso creo que es lo que me contaron. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo haber venido. No, gracias a vos. Un gustazo haberte reencontrado. Sí, y es como revivir aquellos tiempos en que nos encontrábamos en la Vizcachera de Chango Nieto en La Plata. ¿Te acuerdas? Tantos sábados en la Vizcachera de Chango Nieto. ¿A quién lo recordamos en estos días? Y esa peña llena de gente. Llena, reventando, con tanta euforia, los trovadores en la universidad, en esto, en lo otro, qué sé yo. Bueno, el gustazo del reencuentro, Carlos. Igualmente, Blanca, igualmente. Bueno, esperemos que nos encontremos otra vez más adelante. Por supuesto. Bueno, para eso están las comunicaciones, pues. Desde luego. Voy a invitarme a comer una comida como aquella que me invitaste a tu casa y yo voy. Bueno, te invito. Ahí está, bueno. Gracias, Mirando el río, cariño mío, lloré tu amor. La isla lejos como un navío que no partió. Lo que sentías fue como el río que nos unió. Se va y no vuelve, pero se queda, porque es de greda su corazón, de greda que lava el río mi corazón, corazón de greda, alma de limo va mi canción, corazón de greda, la pena queda, se va el amor.
de bruma el río, vuelve tu amor, como en un sueño de nube y cielo, de greda soy, cuando naufraga sin esperanza mi soledad. Te espero herido, lecho del río, porque es de greda mi corazón, de greda que lava el río mi corazón, corazón de greda, alma de limo va mi canción, corazón de greda, la pena queda, se va el amor. Carlos Pinch, amigo. La pena queda, se va el amor. Ya nos podés escuchar en raíceslaradio.com.